Buenas muchachos, bienvenidos a esta segunda clase virtual de ITP. Hoy vamos a estar desarrollando un tema nuevo, un tema diferente que ha tenido muchísimo auge, muchísimo crecimiento y evolución con el paso del tiempo y los años. Para muestra un botón, y el tema que vamos a estar desarrollando es la comunicación. ¿Por qué les decía que para muestra un botón? Bueno, porque si ustedes ven, el avance de la tecnología nos permite precisamente comunicarnos, ustedes desde sus casas, yo desde la mía, y poder interactuar y poder seguir aprendiendo y estudiando a través de la distancia y los avances que tanto el internet como la tecnología nos brinda. Hablar de comunicación es un tema bastante amplio, y quisiera iniciar con la siguiente frase, y quisiera también que cada uno de ustedes se quede con esta idea en sus cabezas, dándoles un poquitito vuelta y que pensemos y analicemos un poco. Es imposible no comunicarse. A veces he escuchado personas, ¿verdad?, que hacen comentarios y que dicen, es que tal persona no se comunica, es que no me dice nada, es que, bueno, resulta que hasta ese silencio me está comunicando. Algo que tenemos que aprender es que absolutamente todo comunica. Un porcentaje muy amplio, y en algunos videos que yo les voy a dejar el enlace más adelante, vamos a poder estudiar cómo es un porcentaje muy grande de cómo mi lenguaje corporal, mis gestos, el movimiento de manos, el movimiento de mi cuerpo, todo, absolutamente todo comunica. El hecho de que yo mueva los hombros de cierta manera me está comunicando, el cómo yo muevo las manos comunica, el cómo yo muevo la cabeza comunica. Inclusive vean si es tanto así que hay movimientos que nosotros ya los hemos hecho nuestros y los entendemos inclusive de manera universal. Basta con que nosotros hagamos esto para que identifiquemos que estamos diciendo que no. Si yo vengo y hago este movimiento, por ejemplo, este movimiento de hombros podría significar diferentes cosas, como no sé, podría ser como no me interesa, y si queremos ser un poquitito más groseros, hacemos el movimiento como de... Y es como, ¿a mí qué me importa? Entonces, a lo largo de este capítulo y de este video vamos a estar viendo cómo absolutamente todo comunica. El silencio también es una forma de comunicación. La persona que no me dice nada me está comunicando precisamente que no quiere hablar. La persona que hace ciertos gestos, ciertos sonidos a la hora de que habla, que enfatiza en ciertas cosas, algo me está queriendo decir. Siempre detrás de cualquier movimiento, de cualquier palabra e inclusive del silencio, hay comunicación. Ahora, para hablar de comunicación vamos a decir que tiene que haber un mensaje que va a pasar de A a B. Ese mensaje puede transmitirse de diferentes maneras, pero antes de eso vamos a devolvernos un momento a la escuela. A la escuela, cuando nos enseñaron un poco el tema de los elementos de la comunicación. Algunos de ustedes recordarán, bueno, que los elementos de la comunicación son el emisor, el receptor, el canal, el código y el mensaje. Aunque eso es información y materia de escuela, no podemos hablar de comunicación sin repasar estos conceptos. Vamos a decir entonces que el emisor es esta persona que transmite inicialmente un mensaje. El receptor es la persona que recibe ese mensaje. El mensaje es esa información que pasa de un lado a otro. Vamos a hablar de una respuesta, ¿verdad? Que es esto que la persona que recibe me devuelve una vez que analiza y codifica ese mensaje que yo le di. Y vamos a tener un canal. El canal es el método que yo voy a utilizar para comunicarme. Entonces, en este momento, ¿qué método estoy utilizando yo? La voz. Pero ese mensaje podrían ser la escritura, podrían ser signos, podrían ser dibujos, y eso es lo que hace también que la comunicación se vuelva un tanto compleja. Les decía, es imposible no comunicarse, y en el mensaje hay tres aspectos que es sumamente importante tomar en cuenta y cuidar cuando nosotros nos estamos comunicando. Hago una pausa para hacer el siguiente comentario. No sé si a ustedes les sucede,
pero por lo menos a mí muchísimas personas se me acercan para hacer comentarios de cómo en sus relaciones de pareja tienen fallas de comunicación, en sus hogares hay fallas de comunicación, en sus trabajos hay fallas de comunicación, con la gente que nos atiende en un negocio muchas veces el trámite no se hace de la mejor manera por una falla de comunicación. Entonces lo interesante es cómo algo que es tan nuestro, que nosotros lo adquirimos tan de chiquititos, porque de chiquititos aprendemos a comunicarnos, como algo que es tan parte de nuestra vida cotidiana, muchas veces se convierte en un obstáculo, como muchas veces no sabemos manejarlo, y por eso es que es sumamente importante aprender ciertas claves de qué tengo que hacer yo para comunicarme de manera adecuada con las personas que yo tengo a mi alrededor. Entonces, ahora sí, retomo, con el tema del mensaje hay varios aspectos o 3 aspectos que tenemos que tomar en cuenta. Número 1, el mensaje es toda aquella información que se dice. Inclusive les decía hace un ratito lo que no se dice. Mis gestos, mis reacciones, mis silencios, todo eso está emitiendo un mensaje. Número 2, el cómo se dice. No sé si ustedes varias veces han utilizado esta frase o se las han dicho, y eso es que no es lo que dice, es cómo se lo dicen. Bueno, en el mensaje, el cómo se digan las cosas juega un papel fundamental y sumamente importante, porque no es lo mismo que yo le diga, mira, muchachos, tenemos que acatar las indicaciones porque es nuestra responsabilidad, a que yo venga y les diga, háganme el favor y no salgan de sus casas porque hay que acatar las indicaciones. El cómo yo me comunique, el tono de voz que yo utilice, los gestos que yo haga, van a hacer que un mensaje llegue de una manera diferente, donde ustedes pueden decir, bueno, Andrea nos está dando una recomendación o Andrea nos está regañando, ¿verdad? El tono de voz que yo utilice, las palabras que yo utilice y el lenguaje corporal que yo utilice a la hora de transmitir un mensaje va a interferir en cómo ese mensaje también es recibido por parte de la otra persona, que entonces es donde viene el elemento número 3, que es cómo se percibe ese mensaje. A veces nosotros creemos, ¿verdad? Y voy a poner algunos ejemplos para que vean cómo caemos en el error cuando hablamos de comunicación. A veces hay cosas que nosotros en nuestra cabeza las analizamos, las pensamos, las acomodamos, las decimos y creemos que está sumamente claro. Pero resulta que la otra persona que recibe el mensaje lo percibe de cierta manera y esa persona puede interpretar el mensaje de una manera totalmente diferente a lo que yo quería decir. Entonces, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, resulta que estamos en la casa y alguien dice, voy para la pulpería, voy para el súper. Y entonces salta la mamá, salta el hermano, salta el papá o saltan los chiquitines de la casa y dicen, tráigame algo rico. Si a mí me dicen, tráigame algo rico, posiblemente yo voy a traer algo salado, algo ácido. ¿Por qué? Porque para mí, algo rico tiene que tener esas características. Resulta que yo me fui para la pulpería, me fui para el supermercado y le traje a esa persona que me dijo, tráigame algo rico, un paquete de papas tostadas o le traje unos mangos con limón y sal, se les hizo la boca agua, ¿verdad? Y resulta que esa persona lo que quería era un chocolate, o estaba antojada de un helado, o estaba antojada de barquillos con leche condensada. La persona quería algo dulce, pero sus palabras fueron, tráigame algo rico. Y entonces yo interpreté ese mensaje como algo rico igual a algo salado, y resulta que la persona lo que tenía en su cabeza era que quería algo dulce. Entonces, vean cómo caemos en algo tan fácil, en algo tan sencillo, un ejemplo tan cotidiano, en el error de cómo un mensaje es transmitido, cómo una persona puede percibirlo e interpretarlo y entonces caer en el error. Resulta que vengo yo, ¿verdad? Toda contenta porque le hice el mandado a esa persona que me dijo, y yo vengo y le entrego la bolsita de mangos con sal.
y la reacción de la persona es totalmente negativa, me hace cara como si yo le estuviera haciendo un daño, de desaprobación, y me dice, pero es que a mí esto ni me gusta. Y entonces nosotros nos quedamos así como, pero usted no me dijo que eso no le gustaba. Sí, pero es que yo le dije que algo rico. Y entonces ahí es donde uno viene y se pone a analizar, echamos para atrás un poco la película y es donde usted dice, bueno, es que usted me dio indicaciones muy amplias, donde esas indicaciones yo las puedo interpretar de muchas maneras. Y si vos no sos claro con la información que me das, te atenés a que el resultado no sea tampoco lo que estás esperando. Entonces, esto es un claro ejemplo de cómo tenemos que cuidar que el mensaje que nosotros estamos enviando sea percibido, entendido, analizado por el receptor de la mejor manera. Para eso, hay algunas claves que podemos implementar. Para seguir avanzando con el tema de la comunicación, vamos a hablar de lo que es comunicación verbal y comunicación no verbal. Algunos teóricos también le llaman paraverbal, pero al final sigue siendo lo mismo. Cuando nosotros vamos a hablar de comunicación verbal, vamos a hablar de signos, símbolos, escritura, las palabras, todo este conjunto de características o de símbolos que les acabo de decir es lo que nos hace referencia a la comunicación verbal. Inclusive el lenguaje de señas viene y entra dentro de esta clasificación. Cuando nosotros hablamos de comunicación no verbal, entonces nos vamos a referir a la expresión facial, al movimiento corporal, a todo eso que de manera consciente o inconsciente nosotros hacemos. De hecho, para muestra un botón, los invito a que a partir de ahorita usted analice mis movimientos. Yo sé que ustedes ya me conocen un poco como soy en clase, quizás en estos videos les parezco un poco más seria, ¿verdad? De lo normal, pero analicen un poco cómo funciona Andrea Arce desde su movimiento corporal, cómo muevo mis manos, cómo muevo mi cuerpo, cuáles son los gestos que hago con mi cara, cómo muevo los ojos, la boca, las cejas, la cabeza, cómo lo que voy diciendo lo voy acompañando de movimientos corporales. Inclusive ahorita que se los estoy diciendo, estoy haciendo conciencia de que me muevo mucho. Pero bueno, eso es parte de la comunicación y es parte del por qué nosotros en clase los invitamos a que ustedes también se graben y vean cómo ustedes funcionan cuando se comunican. Porque cuando uno se puede ver cómo se mueve, cómo gesticula, cómo habla, si habla muy rápido, si habla muy lento, si el tono de voz es muy alto, si es muy bajo, todo eso nos permite conocernos y encontrar la mejor manera de comunicarnos con las personas. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí sí, que en algún momento me han dicho, Andrea, es que usted hace muchas caras, o es que usted cuando no le gusta algo es muy evidente, y quizás ese tipo de cosas nosotros no nos damos cuenta porque lo hacemos de manera inconsciente, pero como todo comunica, yo no necesito decirle a alguien que no me parece lo que me está diciendo cuando mi cara me delata. O si algo me da mucha risa, a veces yo no necesito echarme una carcajada en la cara de la persona para que la persona se esté dando cuenta de que me causa gracia lo que me está diciendo. Entonces es sumamente importante prestar atención al volumen de la voz, a cómo yo verbalizo, a los movimientos que yo hago, porque todo eso en conjunto me va a dar un mensaje. Muchas veces lo que yo digo no es congruente con lo que estoy mostrando, ¿verdad? Creo que en algún momento les he puesto este ejemplo, pero me encanta y lo voy a repetir porque yo creo que ejemplifica bastante bien en la incongruencia, ¿verdad? Y es de este personaje de las fábulas, Drupi, donde él está dando un mensaje, pero su lenguaje y su tono y la velocidad con la que se comunica, pues nos dice otra, ¿verdad? Y es este personaje que viene y dice, estoy contento. Dígame en qué de lo que dijo se muestra alegría, se muestra emoción, se muestra que realmente está contento. Pero bueno, muchos de nosotros a veces funcionamos así.
hablamos y la gente cree que estamos peleando, que estamos enojados y realmente no estamos así. O nos dan un regalo, no nos entusiasmamos, no pegamos brincos y entonces la persona se queda así como no te gustó lo que te regalé, por la reacción en la que nosotros tenemos en ese momento. Entonces, la comunicación, como les dije al principio de este video, es sumamente compleja y poco a poco vamos a ir viendo cómo nosotros podemos implementar estrategias para mejorar esto. Vamos a ponernos en los zapatos o en la posición de que nos estamos comunicando con alguien, estamos teniendo un diálogo, una conversación y nos vamos a poner como en esa situación para entonces ahora sí revisar cómo funcionamos. Algo sumamente importante es la escucha activa. Es interesante lo que les voy a decir, pero la mayoría de nosotros no escuchamos. Es decir, póngase a pensar las veces que usted ha estado en una discusión y usted está más pensando en lo que le va a responder a esa persona que prestando atención a lo que esa persona le está diciendo. Como les digo, ojalá sea una pelea y entonces esa persona le está diciendo A, B y C y usted ya está pensando en X, Y y Z. No estamos acostumbrados a escuchar. Hemos sido programados y estamos muy acostumbrados a responder. Entonces la falta de esa escucha activa hace que nuevamente caigamos en el error de la comunicación. ¿Por qué? Porque si yo no escucho, entonces no me permito interpretar y entender lo que la otra persona me está queriendo decir. Si yo no escucho lo suficiente, entonces yo voy a agarrar de lo que me están diciendo, lo que a mí me conviene para dar la mejor respuesta. Inclusive podríamos anticiparnos a dar información que al final la persona decía, mira qué interesante, yo no estaba hablando de eso, pero ahora que lo decís, y uno dice, ay Dios mío, ¿en qué momento dice información que no tenía que dar? ¿Por qué? Porque me anticipé por no estar escuchando. Entonces, cuando alguien me está dando un mensaje, una técnica que resulta bastante buena es el parafraseo. El parafraseo es el poder repetir lo que la otra persona dijo. Les cuento, por ejemplo, he tenido la experiencia de tener un paciente durante toda una sesión, 1 hora, 45 minutos escuchándole, haciendo algunas pequeñas intervenciones y al final de la sesión hacemos un resumen, ¿verdad? Como para repasar un poco lo que se ha conversado. Y he tenido la experiencia que a la hora de que yo le hago a este paciente o a esta persona la devolución y le digo, bueno, lo que usted me está queriendo decir es esto, esto y esto. Me he llevado la sorpresa de que me han dicho, no me estás entendiendo. Eso no es lo que yo quise decirte. Lo que yo quise decir es esto, esto y esto. Entonces, esta devolución y este parafraseo en la comunicación se convierte en una herramienta bastante útil, porque entonces lo que hacemos es que repetimos las palabras de la persona, esperando que esta persona me confirme o me desacredite si lo que yo estoy entendiendo es lo que ella quiere que yo sepa. Entonces, eso es una muy buena técnica. Por otro lado, es muy importante no interrumpir. No sé si les ha pasado, creo que a todos nos molesta que cuando estamos hablando de algo nos interrumpan, pero nos encanta interrumpir. Entonces, cuando nos interrumpen a nosotros no nos gusta, pero nosotros lo hacemos más seguido de lo que quisiéramos. Cuando nosotros nos estamos comunicando es fundamental no interrumpir a la persona. No atravesarle el caballo, como decimos popularmente acá en Costa Rica. Dejar que la persona tenga su espacio para que me diga y me comunique lo que quiera decirme. Número 2, hay que concentrarse en eso que me estás diciendo. A ver, sean honestos. Viene alguien y me dice, necesito hablar con usted. Nos sentamos a conversar. Yo hago que le estoy poniendo atención, pero estoy pensando en los mandados que tengo pendientes, en que tengo que ir a hacer comida, en que dejé la lavadora puesta, en que ahorita ya empieza la novela, que tengo que ir a ver la serie, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces mi atención
no está enfocada en ponerle atención a esa persona que me está dando un mensaje. Entonces, cuando yo no me concentro en lo que la persona me está diciendo, la persona inclusive se da cuenta. A mí personalmente me ha pasado que le hablo a alguien y le digo, ¿qué le acabo de decir? Y literalmente la persona no sabe qué le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no me está poniendo atención. Vale, digamos, el ejemplo inclusive de cuando terminamos una conversación y hacemos un comentario como para reforzar algo que se dijo y la persona está como que usted nunca le había dicho eso. No te estaba poniendo atención. Entonces, algo que es bastante relevante en la comunicación es esto. Concéntrese. Si usted quiere tener buenos hábitos de comunicación, no interrumpa a la persona que le está diciendo algo y además concéntrese. Póngale atención. Hay un dicho que dice, bueno, no le hagas a los demás lo que no te gusta que te hagan a ti. Si a vos te gusta que te pongan atención, entonces ponga atención. Y si no te gusta que te interrumpan, entonces no interrumpamos. Por otra parte, algo que debemos tomar en cuenta también es prestar atención a las palabras claves. Dentro de esa información o de ese mensaje que la persona me está dando o que yo le estoy dando a esa persona, siempre van a haber cosas a las que vamos a enfatizar. Subimos el tono de voz, repetimos una misma idea o una misma frase varias veces, qué sé yo, hacemos algún tipo de énfasis a eso que quiero comunicar. Entonces, cuando yo logro captar y prestar atención a estas palabras claves, entonces también puedo dar una respuesta más atinada, porque entonces agarro estas mismas palabras claves para dar una respuesta. ¿Cómo logro esto? Poniendo atención. Si no pongo atención, esto difícilmente va a funcionar. Algo que también es muy importante y que es sumamente válido es la ampliación, es decir, usted no tiene por qué entenderle el 100% a la persona lo que le está diciendo. Es válido que usted no entienda y es mejor que usted pregunte, es mejor que usted le diga, mira, qué pena, pero no entendí nada de lo que me acabas de decir. O inclusive esto que les estoy diciendo, la ampliación. La ampliación lo que permite es que usted diga, bueno, de este concepto me podrías dar más información, me podrías explicar con más detalle, es que no estoy entendiendo muy bien o necesito más información para tener mayor claridad, por lo que les decía también hace un rato. Como la información yo la tengo en mi cabeza, yo creo que la información está súper clara, que es demasiado obvio y que la otra persona lo está captando a como yo quiero que lo capte. Y no necesariamente, como les digo y les repito, es sumamente válido que no estemos entendiendo o que no tengamos del todo claridad. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿me podrías ampliar sobre este tema? De todo lo que me dijiste, podríamos enfatizar o me podrías dar mayor detalle de tal cosa, ¿verdad? También es importante ser consciente de lo siguiente, a veces, inclusive algunos de ustedes me han dicho, no entendí nada, y resulta que ese nada no era tan nada, sino que de todo lo que hablamos hay un punto en específico que no entendieron y que es sumamente válido. Entonces, la ampliación funciona para esto. Validar lo que la otra persona está diciendo. A ver, cuando yo entiendo y respeto que la otra persona no tiene por qué pensar exactamente igual que yo, la comunicación se hace más respetuosa, pero además más fluida. Cuando yo valido y acepto que las ideas de la otra persona son igual de válidas e importantes que las mías, entonces yo dejo de estar peleando. Cuando yo peleo por defender mis ideas, yo dejo de entender a la otra persona, dejo de ponerle atención porque mi cerebro está en modo ataque. Pero cuando yo logro aceptar que la otra persona puede tener ideas diferentes y que yo las puedo respetar, aunque pensemos distinto, la comunicación se vuelve más fluida. Bajamos los niveles de defensa, los niveles de ataque y entonces podemos tener una comunicación más empática y una comunicación más fluida. Respete los silencios. En otras palabras y muy a mi estilo, ¿qué
quédese callado, aprenda a callarse. Si no es el momento de hablar, entonces no hable. Si la persona necesita un silencio, déle el espacio de ese silencio a esa persona. Tenemos que aprender a comunicarnos también en medio del silencio. ¿Nos cuesta muchísimo? Sí. ¿No estamos entrenados para eso? No. Pero el silencio es parte de la comunicación y tenemos que respetarlo. ¿Qué no tenemos que hacer a la hora de comunicarnos? Ya vimos cosas importantes o claves que podríamos implementar para comunicarnos de manera adecuada. Ahora vamos a ver qué no hacer. Número 1, no juzgue. Cuando yo juzgo, estoy interponiendo mis creencias y mis valores ante lo que la otra está pensando. Entonces, a ver, aquí entre nos, te están contando algo y en la cabeza estás pensando, qué barbaridad, no puede ser, ¿quién la ve? No puede. Estamos emitiendo un juicio, estamos juzgando a esa persona. En el momento en que yo empiezo este proceso de juzgar, la comunicación se viene al piso. Primero, porque como les decía, de manera inconsciente yo voy a comunicar esa incomodidad, empezando por ahí. Por otro lado, mi atención no está enfocada en lo que la persona me está diciendo, sino que estoy escuchando y juzgando al mismo tiempo. Entonces mi cerebro está funcionando en dos acciones al mismo tiempo, de manera simultánea. Y por lo tanto, la respuesta que yo voy a dar, adivinen qué, no va a ser la más atinada. No interrumpa, que ya eso lo habíamos mencionado. No busque soluciones en ese momento. Pasa muchísimo cuando estamos peleando. Nos sentamos a hablar o cuando tenemos algún tipo de conflicto con alguien, no necesariamente peleando. Nos sentamos a conversar, nos sentamos a ver, a poner las cartas sobre la mesa y lo que hacemos es adelantarnos en el proceso. Cuando yo me estoy comunicando, en ese momento no es el momento de presentar soluciones ni alternativas, es el momento de escuchar. Escuchar para entender cómo se siente la persona, escuchar para entender qué es lo que esa persona realmente piensa de la situación, y una vez que ambas partes han podido compartir lo que tienen en su cabeza, ahora sí, sentémonos a ver posibilidades. Si yo me siento a conversar, pero desde que estoy conversando o desde que estoy hablando con la persona, le estoy escuchando, yo estoy pensando en soluciones, va de nuevo. La atención no está enfocada en escuchar lo que me están diciendo. Mi atención y mi cerebro está trabajando en soluciones, entonces me desenfoco. Ese no es el momento de buscar arreglos, soluciones. No dé consejos si no se lo piden. Hay mucha gente que se acerca a nosotros a conversar de un tema y no necesariamente le está diciendo a usted, dígame lo que piensa, nada más necesita desahogarse, necesita decirle las cosas. Algo que yo he aprendido con el paso del tiempo es que cuando alguien se acerca y me comenta algo, después de haberle puesto atención y la persona pudo descargarse, yo le lanzo la siguiente pregunta. Con eso que me acabas de contar, ¿querés que yo te dé mi punto de vista? O simplemente querías conversarlo con alguien. Si la persona me dice, no, sí, de ahí le estoy contando para ver qué me dice usted, ok, ya la persona me abrió puerta, me dio cancha para que yo comente lo que yo pienso. Si no, nadie le está preguntando. ¿Por qué? Porque a veces sucede y a veces nos terminamos peleando con familiares, con compañeros de trabajo, con el novio, con la novia, con los hijos, con la familia en general o con cualquier persona, porque llegaron y nos hicieron un comentario y nosotros nos dimos la concesión y el permiso de opinar. Y entonces al final inclusive nos pueden responder de manera muy grosera y nos pueden decir, sí, pero es que nadie le está preguntando, solo le estoy contando. Entonces, para evitar eso, recomendación, no dé consejos si no se los están pidiendo. No adelante lo que tiene que decir, dé el espacio para que la persona se comunique
Y si esa persona tiene a bien que usted le dé su perspectiva, genial. No descalifique la opinión de los demás, que tiene que ver también con lo que es no juzgar. Y van a ver que con estos pequeños consejos, la comunicación entre ustedes y los demás va a mejorar muchísimo. Como les decía al inicio de este video, la comunicación es un tema muy amplio. La comunicación también ha evolucionado con el paso de los años, es decir, cuando nuestros abuelitos estaban creciendo y tenían nuestras edades o la edad de ustedes que están un poco más jóvenes que yo, no existía la tecnología, no existían los celulares, no existían redes sociales, no existían muchísimos avances que ahorita han interferido en el cómo nosotros nos comunicamos. Hoy estamos dando inicio al tema de la comunicación con conceptos un poco básicos, pero que son importantes para poner una plataforma de esto que vamos a ir desarrollando. Los invito a que investiguen de este tema, que cuando ustedes vayan viendo este material, se queden como con este gusanito y que para el próximo video ustedes ya tengan materia adelantada. Vamos a estar viendo precisamente cómo funciona la comunicación agresiva, cómo funciona la comunicación pasiva, cómo ser asertivos, que en realidad es lo que buscamos a la hora de comunicarnos, cómo la comunicación ha evolucionado y cómo todos estos avances tecnológicos, el internet, los artefactos tecnológicos y demás, han venido a interferir de manera positiva y no tan positiva en cómo nosotros nos comunicamos. Entonces, espero que se encuentren muy bien. Creo que durante todos estos videos voy a insistir en la importancia de cuídense muchísimo, cuídense a sus familias. Tomen las precauciones que nos están indicando, quédese en casa, estudie bastante, aproveche para hacer ejercicio, y eso es muy importante, chicos. Yo estoy haciendo ejercicio en mi casa, yo espero que ustedes estén también haciéndolo, aunque sea lagartijas. No hay excusa para no hacer ejercicio. Recuerden que eso es salud mental, ocupen su tiempo en cosas importantes, no pasen todo el día viendo televisión, series y Netflix. Seamos productivos. Recuerden que en toda crisis yo puedo crecer, pero la decisión de crecer en una crisis es mía. Entonces nos estamos viendo y espero que este material sea de gran ayuda para ustedes.